Hermanos, esta tarde a la palabra de Dios. Antes del estudio quiero entregarles un saludo que les envía el pastor Carlos de la iglesia hermana de Tecomán. A través de un mensaje hace rato me hizo llegar y con gusto les entrego sus saludos. A ver qué día nos juntamos todos y nos vamos, ¿no? Un domingo, ¿qué les parece? ¿Sí? Ya dijeron, no se vale arrepentirse. Gloria a Dios. Hoy se celebra ¿el qué? ¿El Día del Padre? ¿Mañana? ¿Cuándo se celebró el Día de la Madre? ¿Por qué no oramos por los dos de una vez? Por las mamás y los papás, para que la fiesta de mañana esté muy bonita en su casa, con su familia. Qué bonito tener papá y mamá, ¿no? Algunos ya no están con nosotros, pero nos dejaron un gran ejemplo. Y es bueno recordarlos, no para orar por ellos, porque ellos están en la presencia de Dios maravilloso, pero por nosotros, los que quedamos aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquellas mujeres que lloraban al pie de la cruz de Cristo? Jesús, ¿qué les dijo? No lloren por mí, lloren por ustedes. Si yo voy a morir, pero yo voy a volver a vivir. Oren por ustedes y por sus hijos, porque cuando la ira de Dios venga, ¿quién puede mantenerse de pie? Bueno, ellos están con el Señor y gracias a Dios. Yo le invito, no sé si usted está con su papá o su mamá, ahí junto, ore por él y bendígalo. Si no están sus hijos, pues con su mamá o su hermano, no sé quién, pero si está parte de su familia, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por cada madre y cada padre que en esta tarde se encuentra en este lugar. Sabemos que tú has instituido el matrimonio para formar familias que forman la iglesia, Señor, y que es la fuerza que lleva adelante el trabajo. Bendícelos a ellos con tu sabiduría, con tu presencia, con tu amor. Llena sus vidas, Señor, para que sean ejemplo en sus hogares, sean ejemplo en la iglesia. Gracias porque nos amas, Señor, y porque también permites recordar ese día que ellos están aquí, Señor, y porque con un propósito y un plan tú lo has hecho todo, Señor. Pedimos una bendición especial, muy especial para ellos y para ellas, Señor, en este día. Que tu gloria se presente en sus hogares, en sus corazones, y que permanezca ahí, Señor, guiándoles, fortaleciéndoles, consolando en tiempos de tristeza o soledad, siempre ayudándoles a levantarse cuando hay fracaso, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues mañana inviten al pastel, ¿verdad? Muy bien. Lección número 6 de la serie Una Iglesia Modelo. Se llama Esmirna, nacidos para sufrir. ¿Cuánto has aprendido de la iglesia de Éfeso? En sus 4 lecciones, la primera, un inicio inesperado, ¿se acuerdan? La segunda lección, una iglesia virtuosa. Tercera, Éfeso del amor al abandono. Cuarto, Éfeso, el árbol de vida. Hoy vamos con la segunda iglesia, con el segundo mensaje a la segunda iglesia. Bueno, recordando las 4 lecciones anteriores que hablan de Éfeso, mucho hemos aprendido. Y recuerden que ese mensaje es para nosotros, porque Dios nos mira y como le dijo y le dice a cada una de las iglesias, yo conozco tus obras, que traducido al lenguaje actual dice, yo estoy enterado de todo lo que haces, o estoy enterado de todo lo que te sucede en el caso de Esmirna. Entonces, lección 6, Esmirna, nacidos para sufrir.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Escuche lo que la palabra dice. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La iglesia de Esmirna en esta lección nos habla de un aspecto muy importante como iglesia nosotros debemos conocer. Y por eso vamos a hablar de la fidelidad en medio del sufrimiento. Por eso el tema, ¿cuál es? Esmirna, nacidos para sufrir. Casa de oración Manzanillo, nacidos para... ¿Le gusta eso? ¿Le gusta eso? No nos gusta. Luchamos, trabajamos, nos superamos para vivir bien. Buscamos la felicidad, la prosperidad, la bendición para estar bien, pero no estamos listos para sufrir. ¿Verdad que a nadie nos gusta sufrir? No, es que no es lo que se nos da naturalmente, pero como iglesia hemos nacido para sufrir. Miren, en el mundo sufríamos, ¿sí o no? Y ahora en Cristo, el moldeo, la formación de carácter, la transformación no es agradable. Aparte de las tribulaciones, aparte muchas veces los problemas, la escasez y la calumnia que muchas veces también toca, pues nos hacen sufrir, ¿sí? Entonces, en esta lección y en esta enseñanza vamos a aprender cómo ser fieles en tiempos de sufrimiento. Estará buena la lección, ¿verdad? ¿Sí? Cómo ser fieles en tiempos de sufrimiento. De los mensajes dirigidos a las 7 iglesias, este es el que menos nos gustaría recibir. Porque a pesar del sufrimiento, la iglesia de Esmirna se mantuvo fiel. Y como has escuchado leyendo los versículos 8 al 11 del capítulo 2 de Apocalipsis, todos estos versículos están hablando de sufrimiento. Dígame si no. Yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Ese es problema? Yo conozco tu pobreza. ¿Ese es problema? La blasfemia, o sea, la calumnia de los que dicen ser ¿qué? Ser judíos y no lo son. Luego dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿No son palabras de halago estas? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Eso no nos gusta. Cuando Satanás venga a tocarnos, pero dice, tendréis tribulación por 10 días. Y la única palabra de aliento que yo percibo un poco aquí es, sé fiel hasta la muerte. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Vamos a sufrir hasta cuándo? Yo pensé que íbamos a ser felices toda la vida. Hay una cosa muy bonita en el camino del Señor, que a pesar del sufrimiento, también nos podemos gozar. Porque conocer a un Cristo que está presente con nosotros en medio de las tribulaciones, pruebas, problemas, necesidades, podemos estar tranquilos. No en la desesperación, no en la desesperanza, no en la depresión, no en la angustia, sino en paz. Porque sabemos que Dios está presente con nosotros. Entonces, estos versículos del 8 al 11, que son el mensaje a la iglesia de Esmirna,
hablan todos de sufrimiento. En el comienzo mismo de este mensaje, Jesucristo se presenta como el que estuvo muerto, el que sufrió, que murió, pero que volvió a vivir. Yo conozco tus obras, estoy enterado de lo que te sucede, tus tribulaciones, tu pobreza, tus calumnias, encarcelados, perseguidos, y todos hablan de sufrimiento. Por eso es el tema hoy, iglesia de Esmirna, ¿qué? Nacidos para sufrir. La única palabra de ánimo es: sé fiel hasta la muerte. Imaginemos escuchar ese mensaje. Es un golpe certero a nuestra autoestima y a nuestra búsqueda de felicidad, hablando en lo natural. ¿Hasta cuándo voy a sufrir? Hasta la muerte. Esa es nuestra esperanza, que un día los sufrimientos se van a acabar. ¿Cuándo? ¿Mañana? Hasta la muerte. Tenemos gran esperanza. Así es de que no nos quejemos, mejor aprendamos a hacer la voluntad del Padre, o a que se haga la voluntad del Padre. Porque cuando nos oponemos tratando de imponer la nuestra, es cuando sufrimos. Porque no viene como nosotros quisiéramos, nos sentimos como quisiéramos sentir, y esto nos acarrea problemas. Entonces, ¿cómo ser fieles en esos tiempos? ¿Se acuerdan cuando Jesús habla con el apóstol Pedro y le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? Estaba mirando la palabra zarandear, y quiere decir sacudir violentamente para cernir algo, ¿verdad? De la harina de trigo se cierne para que salga lo más finito y quede encima. Las hermanas que hacen pasteles saben muy bien de esto, ¿verdad que sí? Sí, bien cernido para que no tenga grumos la masa con el que van a hacer el pastel y sepa riquísimo. Bueno, nuestra vida puede ser riquísima cuando es separada de la basura, cuando es separada de lo que no nos ayuda. Y Jesús le dice a Pedro, el Señor: Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero ya he rogado que no vengan los problemas. No dijo así, ¿verdad? Mas yo he rogado al Padre que tu fe no falte. O sea, Jesús no ruega para que los problemas no vengan. Los problemas van a venir porque tienen un propósito en nuestra vida: formarnos a la imagen de Jesucristo. Si no, ¿cómo seríamos formados? Amén. No podríamos ser. Entonces, la característica muy importante de la iglesia de Esmirna es fiel. ¿Cuál es la palabra clave? Fiel. Podríamos ponerle un título a esta iglesia como Esmirna, la iglesia fiel. ¿Sí? Si tú tuvieras que describir tu propia vida cristiana con un título, ¿cómo te pondrías? Frank, un cristiano, ¿qué? ¿Sí? Cada quien se conoce a sí mismo. Póngase ese título. Un cristiano voluble, un cristiano maduro, inmaduro, carnal, inconstante, un cristiano esforzado, indeciso. Hay muchos títulos, hay muchos nombres, ¿verdad? Pero la iglesia de Esmirna, el Señor lo miró, a pesar de todo su sufrimiento, mantenerse fiel. Y esta es una cualidad que no muchos tienen. Es una cualidad que no tuvo Éfeso, por ejemplo, la iglesia que ya estudiamos. Ellos abandonaron el amor por Jesucristo. ¿Sí? En el Nuevo Testamento aparecen más de 150 veces la palabra fidelidad, y en el 99% de las veces va acompañada de algo de dificultad, de tribulación, de problemas o de angustias.
Y se usa esta palabra para describir la forma en que Dios trata con nosotros, pero también la forma en que nosotros reaccionamos a los tratos de Dios y en cómo nos acercamos a Él. Dios siempre ha sido fiel y siempre lo será. Entonces, ¿cómo deberíamos ser nosotros para con Dios? Pues fieles también. Eso es lo que Él espera que nosotros también seamos. La palabra fiel en el versículo 10 viene de la palabra griega pistos, que expresa la condición del corazón que se mantiene constante, que no cambia a pesar de las circunstancias que le rodean. Los griegos en particular eran muy amantes de la arquitectura, que en la mayoría de sus construcciones tenían columnas enormes. Cuando ellas se referían a esas columnas usaban la palabra pistos. Una columna, todos debemos saberlo ya, que se caracteriza por estar firme, estable, a pesar del enorme peso que puede cargar encima. La columna tenía que estar recta. Si se inclinaba podría el edificio derrumbarse. Como el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, cuando usan la palabra fiel, entonces usan la palabra pistos. Una columna mayormente se usa para cargar, para aguantar, para resistir, para soportar. Y la iglesia de Esmirna era una columna que soportaba un gran peso. Problemas, tribulaciones, persecuciones, escasez. Pero ¿saben cómo? Todo junto, en un solo paquete. Es muy diferente enfrentar la pobreza en cierta temporada. Pasa esto y después enfrentar los problemas o tribulaciones o la persecución. Y más después la calumnia. Pero cuando viene pobreza, tribulación y calumnia juntos, es un enorme peso lo que la columna está soportando. Y en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, el apóstol Pablo habla de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. La iglesia entonces es una columna y todos nosotros somos una columna también. ¿Por qué? Porque llevamos un peso encima. Todos tenemos peso de responsabilidad como miembros de una iglesia. Tenemos entonces que aprender a aguantar y mantenernos firmes. En la relación entre iglesia y Dios está basada en la fidelidad, como en una relación de esposos. Cuando una de las partes falla, entonces ahí hay infidelidad. Y siempre que hay infidelidad es causada por los problemas. ¿Verdad que nadie se separa porque sea demasiado felices? No. Se separan porque hay problemas económicos, emocionales, de violencia, de muchas maneras. Y toda esa carga se va acumulando hasta que esa columna cede y se desploma esa relación. Aparte de que el corazón del hombre siempre tiene la tendencia de ser infiel por esa naturaleza caída que tenemos. ¿Acaso nos esforzamos para ser infieles? Eso es facilísimo. Este mundo está diseñado para hacer sufrir a su gente en la infidelidad, en el matrimonio, en el hogar, y hay problemas y hay sufrimiento. Por esa naturaleza caída que tenemos, es que tenemos la tendencia de ser infieles en todo, no solo en el amor. Y eso es muy peligroso porque el mundo precisamente se encarga para eso. Está diseñado para hacer sufrir a la gente. Bajo este principio, entonces, los que hemos creído en Cristo Jesús, somos sacados del mundo para ser moldeados por Dios. Dejamos de ser moldeados por el mundo, donde sufrimos, pero tampoco dejamos de sufrir ahora que somos del Señor, porque somos moldeados a su imagen. Dios conoce nuestras vidas más detalladamente que nosotros mismos.
y sabe perfectamente las áreas de debilidad, y precisamente ahí es donde Él trabaja con esa sabiduría que tiene para ayudarnos a que podamos encajar en ese molde para que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces, en el mundo sufríamos, pero ahora también con Cristo, no para el sufrimiento, porque ahora sí sabemos que los sufrimientos tienen un propósito. En el mundo no entendíamos eso y sufríamos más. Buscábamos un culpable, reclamábamos a Dios, nos enojábamos. Ahora sí sabemos por qué sufrimos. Muchas veces por nuestras propias imprudencias, nuestros propios pecados, otras veces por la agencia del enemigo mismo o algún hermano que nos quiere hacer la vida imposible. Pero aún con todo eso, sabemos que todo está perfectamente planeado por Dios desde antes de que naciésemos, porque Él nos sacó precisamente de allá donde sí sufríamos para ahora hacernos sufrir con un propósito determinado, y esa es la diferencia. Entendiendo entonces el trato de Dios, nos hace posible llevar la vida más tranquilos, con más confianza en el Señor y aún dándole gracias por lo que estamos viviendo, porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros. Amén, ¿estamos de acuerdo aquí? Muy bien. Donde quiera que tú miras, tú puedes mirar sufrimiento, ¿sí o no? Cuando vas tú, por ejemplo, en el urbano, puedes mirar gente que va muy pensativa. Puedes mirar gente que va allí, pero su mente anda muy lejos. Su semblante expresa sufrimiento. Incluso puedes encontrarte gente llorando en algún parque, en alguna oficina. La gente sufre, sufrimiento hay por todas partes. Cuando te miras al espejo por la mañana empiezas a sufrir también, porque ya empezaron a aparecer las arrugas, las canas, y dices, sí, ya estoy siendo más viejo. Por todos lados hay sufrimiento. El hecho de que entramos a la iglesia no quiere decir que el sufrimiento se queda allá afuera esperándonos a que salgamos de la iglesia. Viene acompañándonos aquí con nosotros también, ahí está, al lado suyo. No es el hermano que tienes al lado, ¿eh? Aclaro para que no vaya a pensar, el pastor lo dijo. ¿Cuántas veces tenemos la tendencia de abandonar el camino o a Dios? ¿Verdad que sí nos ha pasado alguna vez? No, ya, ¿para qué sufrir? Si con lo que tengo basta para estar soportando a los hermanos, mejor me voy. Y se van, renuncian, abandonan. Todos en algún momento hemos abandonado algo. En algún momento nos hemos cansado por el peso de la actividad que desarrollamos. En la escuela los alumnos desertan porque sienten mucha carga, los trabajos que tienen que entregar, y dicen, no, mejor abandono la carrera, pensando que la vida les será más fácil si no estudia. Se mete en serios problemas. Algunos abandonan la familia, algunos abandonan a la esposa, al esposo, a los hijos. Todos hemos abandonado algo. Por eso es que quiero resaltar hoy que cuando hay falta de compromiso, entonces eres infiel. ¿Cuándo qué? Cuando abandonas el compromiso, entonces eres infiel. Cuando un creyente falla el compromiso, abandona es infiel. En una pareja, cuando uno de los dos falla el compromiso y abandona, es infiel. Dios habla muchas veces en la relación con su pueblo, Israel, que había sido infiel. Vamos a mirar Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 2 y 3.
o quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Está hablándole a su pueblo. ¿Quién me diese en el desierto un albergue? ¿Por qué? Porque su pueblo lo abandona. Y no porque el Señor se sienta solo. Él no necesita de nuestra compañía para sentirse bien. Él está en un eterno bien. Y nosotros somos bendecidos cuando podemos estar con Él. Pero cuando no lo estamos y abandonamos, nos privamos de todo lo que Dios puede ser para nosotros. Y entonces, como dice el dicho, que nos agarre el Señor confesado, porque quién sabe cómo nos va a ir, apartados del Señor. Todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Son palabras muy fuertes para su pueblo, a quien Él ama enormemente. Igualmente, cuando nosotros abandonamos, cuando nosotros somos infieles, es bien terrible, es terrible ofensa y pecado delante del Señor. Prevaricar, una palabra que quiere decir abandonar una responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos faltado a nuestra responsabilidad para con Dios? Muchas veces y en muchas áreas. No solo hablando del servicio o de la fe, sino también de la santidad, de buscar su palabra, de orar, estar con Él y en la comunión entre los hermanos. Y eso se llama infidelidad. Y la infidelidad es pecado. Gracias a Dios que su palabra dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, segunda de Timoteo 2:13. No se niega a sí mismo, dice la palabra. Él permanece fiel, firme, no se cansa, no desmaya, no se fatiga. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Deuteronomios, vamos a Deuteronomios capítulo 7, versículo 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Cómo es nuestro Dios? Fiel. Y cuando dice aquí que guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, está hablando de una amplitud, de una grandeza, está hablando de lo largo y extenso que es su fidelidad. Nadie puede medirlo. 1000 generaciones son muchísimos años. Por eso dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Pero es muy importante lo que dice, que guarda el pacto, que lo mantiene vigente es Dios. Porque si nosotros nos encargáramos de ese pacto sería muy frágil, muy débil. Y ya lo habríamos abandonado desde cuándo. Y a lo mejor sin darnos cuenta. Pero que gracias a Dios que Él es quien lo guarda. Y lo guarda hasta 1000 generaciones. ¿Cuándo terminará la fidelidad de Dios? Está diciendo que es amplísima. ¿Cuántos años son 1000 generaciones? ¿Quién vivirá para ver eso? Nadie de nosotros. Y Dios permanece eternamente fiel. El pacto que hace Dios con su pueblo cuando dice: yo voy a ser su padre y ustedes serán mi pueblo, ese pacto está basado en la fidelidad. Y los únicos que podemos romper ese pacto somos nosotros. ¿Quiénes son los que pueden romper ese pacto? Nosotros. Dios no falla. Lo que somos infieles somos nosotros. Ezequiel capítulo
36, versículo 28. Ezequiel 36, 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré, fíjense todas las promesas de Dios para aquellos que guardan su pacto. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Parece que Dios nos puede hacer recordar nuestros errores y nuestras fallas para vergüenza propia, pero para que tengamos más conciencia de quién es el fiel, y para que agradecidos lloremos en vergüenza y reconocer nuestro error, buscando su rostro y dándole gracias porque Él sigue siendo fiel. Amén. Él ha prometido ser nuestro Padre y nosotros su pueblo, y Él es quien guarda ese pacto, que lo mantiene vigente con su gran poder. Muy bien, Dios establece entonces un pacto y nos llama a una unión con Él. Nos promete cuidado, nos promete sanar, nos promete amar, liberar, disciplinar también, con la única condición de que nosotros seamos fieles también. Amén. Para que también nosotros seamos fieles. Si ese pacto, como dije hace ratito, estuviese bajo nuestro cuidado, sería muy inseguro, muy inestable, muy débil, porque ya lo hubiéramos perdido desde cuándo. Si nosotros lo guardamos, ya no habríamos tenido nada. Apocalipsis 2, regresando al mensaje de Esmirna, en el versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No sufrirás la muerte segunda, pero hay una condición: sé fiel hasta la muerte. Esmirna es el más claro ejemplo de una iglesia fiel, que permanece como una columna que soporta, que se mantiene firme, que aguanta un gran peso, en contraste con la iglesia de Éfeso, que abandonó su primer amor. Éfeso, por ejemplo, tenía todo lo que puede desear. Una iglesia que creció rápidamente, como ya lo vimos en las lecciones pasadas, que era una iglesia rica, que estaba en una buena zona, pero que fue infiel. Esmirna, que estaba en muy mala zona, que era pobre, que era una iglesia pequeña, una iglesia perseguida, con muchos problemas, pero era fiel. Conozco una iglesia Esmirna en la sierra de Oaxaca, y sí que también es una iglesia que se mantiene fiel. Estos hermanos en la sierra zapoteca han sufrido 3 persecuciones en diferentes tiempos. Y una cosa que es sorprendente ver es que la iglesia, en lugar de debilitarse, en lugar de que los hermanos deserten por la presión, por la persecución, se unen más y son más fervientes. Ellos sí cantan, porque no tienen la bendición de estos instrumentos, pero cantan con una voz, con un corazón, con un amor que nos ganan a nosotros. Y en los momentos de más presión, parece que le metieran más lumbre a la hoguera para que encienda más fuego del amor de Dios en ellos. No desmayan. Ellos sí que son una columna que soporta la prueba. Y por eso se llama la iglesia Esmirna también, tomando el ejemplo de esta iglesia que está en Asia Menor y del que hoy estamos estudiando.
¿Nos gustaría llamarnos casa de oración Esmirna? ¿Sí? ¿Está listo para sufrir? En lo natural no, pero en lo espiritual todos somos Esmirna. Todos nacimos para sufrir, ¿sí? O sea que si te prometieron que con Cristo ibas a ser feliz toda la vida, te mintieron, porque esa no es la verdad. Con Cristo también se sufre, pero de otra manera, con una razón real, con un propósito eterno. Los cristianos que se mantienen fieles como Esmirna son especies en peligro de extinción. Hay muy pocos. Muchos se corrompen, muchos se han corrompido. ¿Cuántos de aquí son Esmirna? Nacidos para sufrir. En una enseñanza a los servidores recuerdo que les estaba compartiendo la diferencia entre sufrir y tener la disposición de sufrir, que son dos cosas distintas. El que tiene disposición de sufrir, sufre, pero no sufre. Parece una contradicción, pero si tú estás dispuesto a sufrir, aunque sufras, no sufres, porque estás dispuesto. A diferencia de cuando no estás dispuesto a sufrir, sí que sufres, porque reniegas, te molestas, buscas a alguien a quien echarle la culpa, le reclamas a Dios, o sea que no tienes disposición de sufrir y por eso batallas y por eso sufres. A comparación de aquellos motivadores que dicen que para ser feliz naciste tú, para tener éxito, para ser campeón. Así dicen ahora. Tú dices, yo nací para sufrir, yo nací para llorar, yo nací para caminar entre espinas, para caminar entre rocas, nací para cargar, para soportar, para ser una columna. Eso sí que está bueno, aunque se sufre. Amén. No puedes tú saber lo que en esta semana puede pasar y ponga en prueba tu fidelidad a Dios. Así es que deberíamos estar muy al pendiente, muy alertos, porque el enemigo coopera mucho en ese trabajo. Susurra al oído, abandona, deja de sufrir. ¿Para qué te esfuerzas? En el versículo 9 del capítulo 2 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. A ver si tú alcanzas a mirar en este versículo que el Señor está describiendo algunas cosas que la iglesia de Esmirna está pasando y que nos enseñan a nosotros hoy. Por ejemplo, número 1, cómo ser fiel en medio de las pruebas, porque de eso estamos hablando, ¿verdad? Nacidos para sufrir. Número 2, cómo ser fieles en medio de la escasez. Número 3, cómo ser fieles cuando nos calumnian. ¿Cómo mantener la fidelidad? Problemas, escasez, calumnias. Aparentemente la calumnia es la más es un problema un poco más suave, pero es bien difícil en la realidad lidiar con la calumnia. La calumnia, a diferencia de los problemas y la escasez, va directo al corazón. ¿Cuál de las tres escogerías tú? ¿O problemas, escasez o calumnias? Ninguna, ¿verdad? Pero vienen en paquete. En el caso de Esmirna, ahora sí que les fue como en feria, como luego a nosotros también. Junto todo, no uno por uno. Tuvieron que enfrentar las tres. Y miren, se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles, no desertaron, no abandonaron. Y es la única iglesia a la que Dios no le reprocha ningún error, ninguna falla. Más bien, Él dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco tus problemas, yo conozco a los que te calumnian. Jesús está hablando y está
fortaleciendo esta iglesia que ha sufrido mucho. Porque es de reconocer de esta iglesia su fidelidad. Amén. ¿Cómo hacer cuando aparecen las tres al mismo tiempo? Problemas, escasez, calumnias. Es difícil batallar con la escasez y los problemas y la calumnia cuando se presentan en diferentes momentos, pero cuando se presentan todos juntos, mejor corremos, ¿no? Abandonamos. Apenas te estás saliendo de los problemas y ya tu familia, tu esposa, tus hijos se rebelan en el trabajo, tu jefe te grita en la casa, tu esposa te reclama y ya no sabes qué hacer. Te dan ganas de correrle mejor, huir y abandonar. Y luego, para acabarla, en la iglesia te empiezan a calumniar, donde menos debería de suceder eso, pero sucede. ¿Cómo enfrentarlo? Dios ha diseñado columnas que aguanten, que soporten y se mantengan firmes. Entonces estamos diseñados, Señor, hermanos, para cargar, para aguantar, para soportar, no para abandonar, no para retroceder. Como dice en el libro de Hebreos capítulo 10, vamos ahí, Hebreos capítulo 10 versículo 39. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros, ¿qué? No somos de los que nos echamos para atrás, ¿verdad que no? Cuando viene el problema, cuando viene la escasez, cuando nos calumnian, le echamos ¿cómo se llama? El carro ese, el turbo, ¿verdad? Para avanzar más rápido y salir rápido del problema. No nos detenemos a mirarlo, no nos detenemos a coquetear con el pecado, le avanzamos, porque entonces no agradará a mi alma, dice el Señor. Y no hemos sido llamados para eso, hemos sido llamados para ser fieles y seguir adelante. Amén. Muy bien. En este camino, si este camino fuera un camino lleno de rosas, todo el mundo andaría por este camino, cualquiera andaría, pero resulta que es un camino lleno de espinas, donde hay que pisar con cuidado. Además, es un camino angosto, donde no se nos permite llevar maletas cargando, porque un desbalance nos lleva al precipicio. Recuerdo aquella ocasión que hicimos un viaje a Santa Lucía, Oaxaca. Los hermanos que nos iban a esperar con sus caballos para llevarnos a su rancho al otro lado de la montaña, camino de 3 horas, se equivocaron y llegaron un día antes. Y como nuestra fecha, no llegamos en la fecha de ellos, pues ellos ese día que llegamos se fueron temprano. Y ahora, ¿cómo llegar hasta allá? El pastor que nos llevaba me dice: hermano, tú sabes caminar, ¿verdad? Le dije: sí, claro que sí. Dice: vamos tú y yo hasta allá caminando para traer caballos para llevar a los hermanos. Iba un matrimonio americano, ya grandes los hermanos, la hermana un poquito llenita, iban 2 jóvenes estudiantes, iban 4, 2 mujeres y 2 varones. Entonces, cuando les dijimos: quédense aquí, nosotros vamos por caballos, ¿qué se quisieron quedar ahí? Les dio desconfianza: no, pastor, no nos dejes, no nos abandones. No, pero es cuando yo vi el rostro del pastor con angustia de que no se convencían quedarse, dije yo: el camino está difícil. Y bueno, pues no hubo otra manera que pues llevarlos. Pero en un camino donde debíamos hacer 3 horas, en 1 hora debíamos llegar a un arroyo, porque hacía un calor intenso como aquí, a lo mejor más, y no había agua. En ese camino de 1 hora nosotros hicimos 3 horas.
Y de ahí para subir eran otras 2 horas de subida. Y eran caminos, hermanos, donde está en la rocota a este lado y por acá el voladero, y un camino de pura piedra, donde realmente no puedes ni mirar ni distraerte, donde tienes que mirar dónde poner tu pie delante del otro porque no hay espacio. Cuando yo vi eso dije, aquí se nos va a desbarrancar alguien. Gracias a Dios no pasó eso, pero las 2 hermanas se falsearon su tobillo. Iban con sus pies pero bien hinchados. Y apenas en 3 horas llegamos al río. Yo le dije al pastor, ¿sabes qué? No podemos continuar así. Las hermanas se van a lastimar más. No podemos. Le dije, mejor tú agárrate los 2 jóvenes y ve tú corriendo. Yo me quedo con ellos, cuidándolos. Apenas cruzamos ese arroyo que esperábamos encontrar agua y no había agua. Y teníamos una tremenda sed. Y para colmo de males, llega un norte, dicen ellos, un huracán, que soplaba viento, pero que chiflaban los árboles por todos lados. En cuanto pudimos subir un poquito y encontramos un lugar planito, les dije, descansen aquí, hermanos. Sacaron sus mochilas que llevaban y sacaron su sleeping y se acostaron y se perdieron. Iban cansadísimos. Y cuando yo escuché ese huracán llegar, dije, ¿y ahora quién nos va a cuidar? Pues yo mero. Me puse mi chamarra que llevaba, agarré mi palo que llevaba también y ahí me quedé aguantando el aire, el frío, el hambre, la sed. Despertaron como a las 3, 4 horas los hermanos y dijeron, vámonos. Le dije, qué bueno, vámonos. ¿Pero a dónde? Yo no conozco el camino. No podemos movernos. Sigan acostados, duérmanse hasta que vengan los hermanos. El único que sabía el camino era el pastor, que se fue con otros hermanos. Como a las 6 de la mañana por ahí escuché un grito, hermano Toño, por allá lejos, ya vamos para allá. Ay, gracias a Dios. El camino de Cristo es sufrimiento, aún llevando el evangelio. No sabes a qué te enfrentas, pero si tú tienes fe en Dios y estás dispuesto a sufrir, eso no es problema. Para mí no fue problema eso. Llegamos allá y empezamos las actividades, y un hijo de unos hermanos que un día antes habían llegado para estar en los estudios se enferma de gravedad. ¿Y cómo bajar otra vez hasta el pueblo donde nos queríamos dejar a los hermanos, y de allí en camioneta 4 horas hasta Salina Cruz para llevar al hospital? Se murió el niño al siguiente día. Terrible. Cuando nos sorprenden las cosas difíciles, tribulaciones, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo darle gracias a Dios en situaciones como esa? Por eso Dios nos ha diseñado columnas para aguantar, para soportar, para mantenernos firmes, diseñados para cargar. No abandonamos, no retrocedemos. Este es un camino cierto, pedregoso, espinudo, con muchos problemas. Un camino donde hay que aguantar y soportar, no 1 año, no 2 años, hasta la muerte, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte. Nuestra fidelidad es puesta a prueba hasta la muerte. El único panorama que tenemos adelante es hasta la muerte. Y no parece ser muy alentador para nosotros.
Así fue la vida de los profetas del Antiguo Testamento, si tú los puedes leer. También para aquellos grandes hombres de Dios del Nuevo Testamento, los apóstoles, la iglesia primitiva, hasta el día de hoy todavía es lo mismo. Es un camino de sufrimiento. ¿Qué papel juega Jesucristo aquí? En el versículo 8 dice, habla el que estuvo muerto y vivió. Jesucristo juega un papel fundamental, trascendental. Nosotros somos el eslabón débil en esta relación entre Dios y nosotros. Si alguno va a huir o abandonar, somos nosotros. No es lo que Dios hace en nosotros, sino de cómo reaccionamos nosotros a lo que Dios hace cuando suceden cosas inesperadas. Bien haríamos entonces preguntarnos cómo debo reaccionar cuando Dios haga algo inesperado en mi vida. Yo no lo espero, pero Dios lo dice en su palabra. Dios conoce que estas cosas las vamos a pasar y exige fidelidad, compromiso y que aguantemos. Moisés, por ejemplo, por 40 años aguantando un pueblo de duro corazón, soportando un pueblo de más de 2 millones de rebeldes, murmuradores que estuvieron a punto de matarlo, desesperados porque no tenían pan o porque no tenían agua, porque no querían morir en el desierto y se rebelaron, hasta sus propios hermanos también. ¿Cómo lidiar con esas cosas? Este hombre sí que era fiel, se conoce como el hombre más manso de la tierra. David, que tuvo que enfrentar las persecuciones del rey Saúl cuando le odiaba porque tenía miedo de que le quitara el trono. Abraham se mantuvo fiel también. Todos estos hombres que caminaron con Dios tuvieron una gran cualidad, y es que eran hombres fieles. Bueno, sería que nos preguntáramos, ¿soy yo fiel? ¿Me puedo calificar con la palabra fiel? Tú y yo debemos ser fieles. Un cristiano infiel es un cristiano muerto. ¿Un cristiano infiel qué? ¿Por qué? En 1 Corintios 4:2 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios busca fidelidad hasta la muerte. El punto débil de la relación somos nosotros. Nosotros somos los débiles, nosotros somos los fluctuantes, no así Dios, quien se mantiene fiel. Él no nos ama un tiempo y después ya no. No es ahora fuerte y mañana es débil. Nosotros somos fluctuantes y débiles. Somos los que nos cansamos, los que no aguantamos, los que decimos hoy sí con todo mi corazón y mañana ya no. Nosotros somos los que tenemos miedo. Dios no tiene miedo. Dios tiene una paciencia tan larga, tanto que hasta el día de hoy te sigue esperando. Somos nosotros los que en el momento de la prueba salimos corriendo, abandonamos al Señor. Somos como Pedro. Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. 20 minutos después, estaba negándolo. O como los discípulos que cuando fueron al huerto a aprender a Jesús, todos ellos se escondieron, abandonaron a su maestro. Yo no me escandalizaré, y no cumplimos. Prometemos, pero no cumplimos. Decimos contigo hasta la muerte, sí Señor, pero a la mera hora abandonamos a nuestro Señor. ¿Cuántos cristianos habrá corriendo por el mundo, huyendo y abandonando a Dios? Tú has de conocer a muchos de ellos, porque muchos han venido a la iglesia, a Cristo, pero muchos ya no lo siguen, han abandonado. Muchos de nosotros somos fieles cuando todo va bien,
Cuando los momentos son agradables, cuando estás en la playa, en una plácida hamaca, con una coca helada y una rebanada de sandía fría. Señor, ¿cómo eres fiel? Cuando vas manejando tu nuevo carro, cuando estás estrenando tu traje, aunque no lo uses por el calor, que no se aguanta. Cuando tus hijos corren a recibirte y tu esposa te recibe a besos en tu casa. Cuando tus hijos se pelean por ganarse el lugar para darte un masaje a tus pies cansados. Señor, ¿cómo fiel eres? No, en esas cosas ni nos acordamos del Señor. Pero cuando el Señor nos abruma con cosas complicadas, ¿qué hacer cuando los soldados vengan por Jesús? ¿También correremos a escondernos? ¿Diremos que no le conocemos? Que sí, que andábamos con Él, pero que no tenía nada que ver con Él. Como dijo Pedro, muchos cristianos que conocimos años atrás andan corriendo por el mundo. ¿Por qué? Porque es complicado. Porque es un camino de sufrimiento. Nacimos para sufrir, como es Mirna. Pero a muchos no les gusta. Mejor quieren ser la Odisea. La Odisea era una iglesia rica, próspera, una iglesia que se expande, una iglesia bendecida, pero no quiere ser Esmirna, no quiere sufrir. Satanás sabe muy bien el momento justo para venir a tentarnos y abandonar los caminos del Señor. Sabe el momento de debilidad para incitarte a abandonar a Dios, para serle infiel. En el ministerio, en el inicio mismo del ministerio de Jesús, Satanás vino a tentarlo cuando él había ayunado esos 3 días. Lo mismo hace con nosotros. Te susurra y te dice, abandona, ¿para qué sufrir? Tú no naciste para sufrir, tú naciste para ser feliz. Y el susurro está allí y muchos cristianos oyen su voz y salen huyendo. Pero la iglesia fiel, la iglesia verdadera, la iglesia Esmirna se mantiene fiel a pesar de lo que puede suceder. A pesar de las sacudidas y terremotos, la columna se mantiene firme. Los griegos eran expertos en construcción de columnas, hasta el día de hoy todavía existen. La pregunta aquí sería bueno decir, ¿quién es más experto para hacer columnas, los griegos o Dios? Pues claro que Dios. Por eso te hizo a ti, para que seas una columna fiel, una columna fuerte que soporta. Jesús, momentos antes de enfrentar la muerte, fue al Padre en oración en aquel huerto para fortalecerse allí en el Getsemaní. Fue un momento de debilidad extrema, pero él oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él podía abandonar en ese momento toda esa misión. ¿Pero qué dijo él? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Pudo haber allí abandonado todo, pudo haber dicho, ¿para qué sufrir por esta gente ingrata que todo lo que hace es herirme? Pero él dijo, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. En la vida de todos llega un momento en que te sientes débil y vas a querer abandonar la fidelidad a Dios. Y Satanás coopera, está allí para incitarte a abandonarlo. Será mejor decir en ese momento, Señor, tu voluntad sea hecha, no la mía. El romper el pacto y abandonar a Dios lo podemos considerar como un suicidio espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo en San Juan 14:6, ¿quién se lo sabe? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Entonces abandonar a Jesús es abandonar la vida. Eso se llama suicidio espiritual. Cuando un cristiano abandona a Dios, cuando es infiel, se está suicidando espiritualmente. Y eso es terrible. Cuando nos separamos de Cristo, nos estamos quitando la vida.
No hay persona que se divorcie porque es demasiado feliz, ¿verdad que no? No, me voy a divorciar porque soy feliz con mi esposa. No, no dice eso. No hay personas que se divorcien por ser fieles. La gente lo hace cuando tiene problemas, cuando hay pobreza, cuando está triste o deprimido o desesperado. Cristianos suicidas dentro de las iglesias hay muchos, y es donde menos debería de haber. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15? ¿Se acuerdan? ¿Sí? El hijo menor le dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre se lo dio, él juntó todo y se fue luego a vivir su vida. Vive con muchos amigos, gasta todo su dinero, después sufre hambre y tiene que buscar trabajo. Allí en el trabajo vuelve en sí y regresa a casa. En su casa su padre lo recibe y hace fiesta. Su hermano mayor se enoja porque a él no se le ha dado un cabrito para gozarse con sus amigos. Cuando este hijo se sale de su casa, se produce una ruptura, rompe un pacto, un abandono, un rechazo a la cobertura de su padre. Y cuando el hijo legalista, el hijo mayor que representa al pueblo de Israel, le reclama por no darle a él siquiera un cabrito, el padre le dice: todo lo mío es tuyo, no tienes por qué pedírmelo. No lo has querido agarrar, es porque tú no has querido. Pero este hijo que se fue abandonó su casa. ¿Por qué a este sí? O sea, ¿por qué a los gentiles sí y no a Israel? El padre responde en el versículo 32, Lucas 15: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano que se había ido era muerto. Entonces aquí estamos mirando cómo abandonar la cobertura del padre es abandonar la vida. Porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Entonces Dios considera a una persona muerta cuando se aparta de él. La palabra Esmirna tiene dos significados: amargo y mirra. Esmirna era una iglesia no amargada, amarga por los sufrimientos, por las tribulaciones, por las persecuciones, por la escasez que estaba sufriendo. ¿Sí? Nadie elegiría algo amargo para tomar o comer, pero Esmirna habla de una iglesia amarga. Esto puede significar, mi hermano, que habrá muchos momentos en nuestra vida cristiana que sean amargos, que sean de sufrimiento. Muchas veces hasta lo dulce del evangelio se torna poco a poco en algo amargo. ¿Por qué no puede ser todo tiempo dulce? ¿Por qué la mayoría de las cosas tienen que ser amargas? Porque Dios así lo diseñó. ¿Cómo sabríamos la resistencia de algo si no hacemos el intento de romperlo? ¿Cómo probaría Dios nuestra fidelidad con los momentos más felices si es cuando nos olvidamos de Él? La resistencia se verifica a través de la prueba o de la presión. Necesitamos lo amargo para que se haga evidente nuestra fidelidad y aguante. Nadie puede seguir a Dios sin que sea puesta a prueba su fidelidad. La iglesia misma, allá en Deuteronomios capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Cuántos años? 40 años es una generación, ¿verdad? Por eso es que todos ellos que salieron de Egipto terminaron en el desierto muertos. Primero, porque nunca le creyeron a Dios. Sigue diciendo: te acordarás en todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Estos 40 años en el desierto, imagínate, en el desierto, aquí estamos bajo un techo, estamos sudando mucho, pero estamos abrigados de alguna manera. En el desierto no encuentras eso. Y por 40 años Dios estuvo con ellos proveyéndoles lo necesario. Ellos pidieron carne, pues les llovieron codornices hasta que la comida se les salía por la nariz como castigo. Se quejaron porque las aguas eran amargas. La lección pasada vimos cómo Dios le muestra a Moisés un árbol y le dice: córtalo y échalo a las aguas para que se endulcen. Jesucristo árbol tenía que ser cortado para dar sabor a nuestra vida, para darnos esperanza. Estos 40 años en el desierto te he traído para afligirte. Qué Dios tan malo, ¿verdad? Para probarte. Nosotros todos debemos saber que en un momento vamos a ser probados. Gracias a Dios por los momentos plenos, llenos de felicidad que tenemos, de bonanza, de prosperidad, pero en algún momento puede llegar la prueba. Abraham estaba tan enamorado de su hijo Isaac, que lo tuvo en la ancianidad como respuesta de una promesa de Dios. Para Abraham no había nada más que Isaac, y Dios le habla y dice que Dios probó a Abraham. Le dijo: ofréceme a tu hijo Isaac, a quien tú amas. Le recalca 3 veces, como que si Abraham se estaba olvidando de Dios por atender a su hijo consentido, y le dice: ofrécemelo en sacrificio. Fue probada su fe. Abraham obedeció al instante y se fue al otro día con su burrito cargando la leña y sus siervos, y se fue a ofrecer a su hijo Isaac. 40 años. ¿Cuántos años llevas en el desierto ya? ¿Cuántas te faltan? Algunos no han entrado siquiera. Están en el Edén todavía. Pero ya viene pronto, y es mejor que nos preparemos anticipadamente. Que redoblemos o reforcemos esas columnas. Que no dejemos que se debiliten, sino que sean más fuertes, porque la prueba que viene todavía es más fuerte también. ¿Cómo probaría Dios nuestra fidelidad con momentos más felices? Ciertamente en el desierto no había fiesta cada 8 días, había queja, había murmuración, y Moisés tenía que acudir a Dios para pedirle dirección. Y Dios siempre lo guió, Dios siempre lo respaldó, Dios siempre lo protegió, porque Moisés era un hombre fiel. Y esa es la lección más grande que aprendemos de él. Y cuando el pueblo entró a la tierra prometida después de cruzar el río Jordán, ahí está la Jericó impenetrable, con murallas altísimas. Y Dios les dice: para que puedas poseer la tierra, tienes que derrotar a este pueblo. ¿Y cómo entrar a la ciudad? Pues dale vueltas. Y en la 7ª vuelta vas a gritar lo más fuerte que puedas. Muchos dijeron: eso no va a funcionar. Como luego hay incrédulos cristianos. ¿Tú puedes creer que hay cristianos incrédulos? Cristianos que no creen. Pues había, y hay siempre, ha habido siempre también. Bueno, ahí fue probada la fidelidad del pueblo. Ellos dieron vuelta y ellos gritaron, y las murallas de Jericó cayeron. Obedecieron a Dios. Apocalipsis 2, versículo 11, volvemos otra vez. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como en el desierto, muchos quedaron muertos, no resistieron, no aguantaron, no soportaron. Su corazón desfalleció. En la vida cristiana también
muchos no soportan, muchos también desfallecen y muchos abandonan también. Y otro significado de la palabra Esmirna es que en Esmirna había un árbol que se llamaba, del que se extraía mirra. Mirra era una resina amarga que pronto se volvía muy dura. Al árbol le hacían una rajada en su corteza y por abajo le ponían un recipiente para que gota a gota ahí cayera la resina. Y después tomándola de allí, la molían a golpes, le agregaban agua y se la tomaban para problemas de garganta y eran sanados. La gente tenía la creencia de que esas gotas eran lágrimas de dolor del árbol. La gente recogía eso y luego la molía, como ya hemos dicho. Y eso es lo que Dios hace con nosotros a través de situaciones amargas. Nos da sanidad, nos ayuda a entender nuestra humanidad débil, necesitada de Dios todo el tiempo, donde podemos tomar esa agua amarga y tener sanidad para nuestra alma. Cuando sales de la escasez, de la pobreza y de la calumnia, sales fuerte y vigoroso. Los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les aumentó lo amargo. Y su fe fue fortalecida. Y enfrentaron la muerte con dignidad, con fe, con valentía, con firmeza. Como columnas no se derrumbaron y dieron su vida ahí. Esos eran hombres fieles. ¿Tú quieres que tu fe también sea fuerte? ¿Qué debes esperar? Momentos amargos de sufrimiento. La fe fuerte siempre es producto de algo amargo. La próxima vez que tengas algo en tu vida, algo amargo pasando, piensa en el final de todo eso. Después de todo va a resultar en fuerza, va a resultar en fe vibrante. No pienses en cuánto vas a aguantar, sino piensa en cuán fuerte vas a poder llegar a ser. Y eso es lo que hizo la iglesia de Esmirna. ¿Cuál es nuestra motivación para estar en este camino pedregoso, angosto, espinudo, complicado? Jesucristo es nuestra motivación. Si no es Jesucristo nuestra motivación, entonces, ¿qué nos puede ayudar a cruzar el camino? Al final del camino está la vida eterna, está la salvación que Dios promete a todos los que vencen. ¿Qué te motiva a ti llegar al otro lado? Lo que miramos allá enfrente. Ahí está esperándonos el que nos da la fuerza. El que nos da sustento es la raíz que sustenta el árbol, del que estamos cada uno unidos como ramas. Él fue el primero que cruzó ese camino de sufrimiento, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vaya conmigo por último a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Está hablando del sufrimiento de Cristo y está hablando de huellas de Cristo, pisadas de Cristo. No fuimos nosotros también llamados para sufrir, siguiendo el ejemplo de Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuál es ese camino que tenemos que seguir, hermanos? ¿Cuál es el camino que siguió Jesús? Es el camino hacia el Calvario, hacia su martirio,
hacia su muerte. Y nos ha llamado el Señor para seguir el mismo camino. O sea, no es para otra cosa. No es para ser campeones. No es para ser ricos, exitosos. Es para sufrir. Una vida santa. Fuimos llamados para sufrir, para aguantar. Si Él sufrió, también nosotros vamos a sufrir. La iglesia de Esmirna es un ejemplo. Nuestra motivación es Jesucristo, porque todo viene de Él. Esmirna, ¿cuál es el tema? Nacidos para sufrir. ¿Listos, hermanos? Ahora tienes otra percepción de lo que es el camino del Señor. Su presencia es maravillosa y nos fortalece. Sus promesas son fieles y están presentes y nos ayudan, pero no deja de ser un camino de sufrimiento, porque estamos todavía en este mundo, todavía vivimos en esta carne y todavía Satanás trabaja. Dice que tenemos 3 fuerzas que se oponen a nuestra fidelidad con Dios. ¿Vamos a aguantar? ¿Vamos a soportar? ¿Vamos a hacer columnas fuertes? ¿O vamos a debilitarnos y vamos a abandonar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú cuando en esta semana sea puesta a prueba tu fidelidad con Dios? ¿Cómo vas a reaccionar? Oremos a Dios para que nos ayude a entender qué hacer en esos casos. Pónganse de pie, por favor, y oremos al Señor. Toma la mano de tu hermano que tienes al lado y ora por él. Dile, vamos a ser fieles. No importa lo que venga. Dios ha prometido estar con nosotros y nunca nos va a abandonar. Él es fiel, permanece fiel. Padre, muchas gracias, porque este mensaje a la iglesia de Esmirna nos hablas a nosotros también, Señor, esta tarde. Recordándonos, Señor, que no podemos caminar solos, porque hay tantas pruebas, luchas, tribulaciones, escasez, calumnias. Y solamente con tu ayuda, con tus fuerzas, tu presencia, solamente acercándonos a ti, Señor, roca fuerte, escudo nuestro, fortaleza nuestra, es que podemos soportar, aguantar y sostenernos firmes, Señor. Muchas gracias por tu palabra que nos alienta, Señor. A pesar de lo que puede venir, nos mantenemos sólidos, firmes, Señor. Gracias por tu palabra. Permítenos seguirla entendiendo día tras día, Señor. Y ayúdanos a luchar, a pelear por esa fidelidad que te debemos a ti solamente, Señor. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios.